Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 12 al 53, que fue donde quedamos hace 8 días, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si oramos la noche de hoy antes de entrar en materia? Oremos a Dios, digámosle: Padre, muchas gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor bendito a ti. Te damos honor, gloria, alabanza. Y estamos aquí para pedirte la noche de hoy esa dulce, rica, exquisita bendición tuya sobre nuestras vidas, Padre Santo. Oh Padre, gracias por reunirnos aquí en torno a tu nombre, en torno a tu bendita presencia, Señor. Gracias por ello, Padre. Gracias por cada persona allí, detrás de la pantalla, atenta, Señor, y con deseo de ser fiel a ti, Padre Santo. Bendice, Dios de gloria. Bendice, Señor maravilloso, cada alma, cada persona, Señor, allí en su casa, Señor, que llegó de su trabajo, o que tal vez desde algún lugar en el Transmilenio o en algún otro sitio se ha detenido para escuchar la palabra, Padre. Bendice a los que están tal vez en sus trabajos, Señor, escuchando esta palabra, Padre. Te bendecimos, te pedimos que hoy, la noche de hoy, nuevamente nos hable. Hemos esperado en la semana el día de hoy, y por eso estamos acá, Señor. Y llegó el momento en que nos sentamos a tus pies para oír la palabra de boca, Señor, de una persona que tú has llamado para enseñarla y para predicarla, Padre. Así que estaremos atentos, estaremos contentos, estaremos felices en esta hora bajo la sombra de tu mano, Padre. En nombre de Cristo, amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, no vamos a leer. ¿Qué pasó acá? Aquí está. No vamos a leer todo el texto, usted, por obvias razones, ¿no? Versículo 12 al 53. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a hablar hoy de la dedicación del templo. Y cuando Salomón va a dedicar el templo que él ha construido para Dios, lo hace con una oración. Él ora a Dios. Y por eso hoy, dentro del tema de la dedicación del templo, vamos a hablar sobre la oración. ¿Sabe usted una cosa, hermano? Lograr que el pueblo de Dios ore, lograr que el pueblo de Dios sostenga una vida consistente, persistente de oración, no es algo fácil. Se supone que debería ser algo muy sencillo. Pero todo pastor, líder que ha logrado que su gente mantenga una consistencia en su vida de oración, puede decir que ha logrado mucho con ellos. Porque aquello, hermano, es un milagro mucho más grande que abrir el Mar Rojo, hermano. Porque a las personas no les gusta orar. Aún a los cristianos se les hace una carga pesada, difícil de llevar. No es un gozo, no es un deleite. Seamos sinceros con eso. No es algo que les salga fácil y sencillo. De hecho, que aún poniendo todas las facilidades, las reuniones menos concurridas, diría yo, del 98% de las iglesias, 99% de las iglesias son las reuniones de oración. Vaya usted, llame a la gente a un concierto, allá están.
Vaya usted, llame a la gente a un paseo, allá están. Llame usted a la gente a una comida, allá están. Tal vez hasta, hermanos, a los estudios bíblicos incluso van más personas. Pero cuando uno dice a las personas, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, le pongo todas las facilidades, no vaya a la iglesia, hágalo por la red social, tiene 24 horas, puede escoger cualquier hora de las 24 para orar. Las personas no lo hacen, porque no es fácil para ellos. Le pasó hasta a los discípulos, ¿se acuerda? Allá en el Getsemaní, que el Señor les dice, quédense aquí orando, y él se alejó un tiro de piedra, y oró él, y cuando regresó, estaban durmiendo. Y el Señor les dice, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Me dice, la carne, algo que no le gusta a la carne, hermano, es orar. Algo que no le gusta, el espíritu quiere. Y yo sé que usted muchas veces hasta la buena intención ha tenido. El espíritu quiere, pero la carne es débil, dijo el Señor Jesucristo. Por eso le digo aquello, que cuando un pastor, un líder ha logrado que al menos un pequeño grupo de su iglesia tenga una vida consistente de oración, ha logrado mucho, hermano. Ha logrado muchísimo con ello. Y por eso me gustan estos mensajes sobre la oración. A propósito de estar celebrando 2 años en cadena de oración nosotros. Me gusta este texto sobre la oración porque nos enseña a orar. Y porque además de eso nos motiva a la oración, que es tan vital, que es tan importante en todo nuestro cristianismo, en toda nuestra vida espiritual. Por la experiencia yo le puedo decir que no tengo palabras para describir lo importante que es sostener una vida consistente de oración en la vida cristiana. La relación que esto tiene con el crecimiento espiritual, la relación que esto tiene con las victorias, con las bendiciones, con los milagros que se han de manifestar en su vida, en su familia, en su ministerio. No tengo palabras para expresar ello, la importancia de esto. Así que hoy, junto a Salomón, oremos y aprendamos sobre las cosas que podemos decirle a Dios al orar. Entonces, cuando oramos podemos, en primer lugar, alabar a Dios. Verso 23, 27 y 60 de ese capítulo. Mire, el 23 dice, y dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti en todo su corazón, con todo su corazón. Luego, en el 27, hermano, muy lindo este texto bíblico, subraye lo que dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y luego en el verso 60 tenemos otra expresión de alabanza. Dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Entonces, cuando oramos a Dios, podemos alabarle. Alabarle es recordar sus atributos. ¿Sabe usted que Dios tiene una serie de atributos o de perfecciones, si quiere llamarla mejor? Una serie de atributos de perfecciones que cuando oramos a Él es bueno recordarlas. Y ya le voy a explicar por qué es importante comenzar nuestras oraciones siempre con alabanza al Señor.
Alabar a Dios, se lo he dicho muchas veces, es rendirle a Él un homenaje. Homenaje se le da en esta tierra a personas que alguien o algunas personas, alguna comunidad consideran dignas, ya sea por sus logros, ya sea por su manera de ser, ya sea por su personalidad. Le brindan homenaje, entonces lo llevan, lo sientan, le ponen música, le dan regalo, le dan comida, le dan palabras, un homenaje a alguien. Pues bien, alabar a Dios es rendirle a Él, hermano, un homenaje. Por quien Él es, que sería la alabanza propiamente dicha, y por las cosas que Él hace, que sería la acción de gracias, ¿no? Y aquí Salomón, entonces, impresionado de Dios, asombrado de Dios, Salomón considera que Dios es digno de que Él le dé un homenaje. Y entonces le va a dar un homenaje con sus palabras. Y es a lo que llamamos alabanza. Y Él es muy incisivo aquí en hablar algo que teológicamente se llama la singularidad de Dios. Y usted ya está diciendo, ay, el pastor se puso pesado, eso, la singularidad de Dios, ¿eso qué será? ¿Para qué se pone con esas? Bueno, yo le voy a explicar muy sencillamente, o mejor dicho, Salomón le va a explicar muy sencillamente ese término tan técnico de la teología. La singularidad de Dios no se expresa en las palabras de Salomón cuando él dice, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. La singularidad de Dios habla de lo único que es Dios. Dios es un ser único en su género, único en su estatus. Y cuando Salomón aquí dice, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, está diciendo precisamente aquello. Eres único, eres singular, eres particular. No hay otro ser como tú o comparable a ti. Dios es un ser único en su especie. Cuando Él dice lo del versículo 27, que le dije que lo subrayara allí, aquello que Él dice cuando Él menciona allí, dice que los cielos de los cielos no pueden contenerte. Yo quiero, aquí nos podríamos detener, ¿no? Volverle a repetir esas cosas. Los cielos de los cielos no pueden contenerte. El espacio no puede contenerte, mucho menos esta casa, este templo que yo te hice. Salomón tiene en mente la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, la singularidad de Dios cuando Él dice estas palabras, que son hermosas. Como me han gustado siempre esas palabras, ¿no? Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Bendito sea Dios. Y luego al final, cuando en el versículo 60 dice de nuevo, no hay otro Dios como Él, que se sepa que no hay otro Dios como Él, es que no existe, es que no le busque, es que no lo va a hallar, es que no lo va a encontrar nunca. No hay otro Dios como Él. Después de alabar la singularidad de Dios, Él pasa a adorar, alabar también el amor de Dios. Por eso allí, en el versículo 23, Él dice, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto, y luego dice, y la misericordia a tus siervos. Más adelante vamos a hablar del pacto, pero ahora dice, y la misericordia a tus siervos. Y cuando Él habla de la misericordia, Dios habla de aquella capacidad que Dios tiene de sentir compasión, de aquel amor de Dios. La misericordia es una expresión del amor de Dios. Amén. Y Él la alaba allí y la reconoce. Tú guardas el pacto y la misericordia. Y muy importante aquí también recalcar
hacia quienes Él guarda el pacto y la misericordia. No es hacia todo el mundo, ¿cierto? No dice ahí que es hacia todos, sino que dice el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, ¿no? Y yo tengo una teoría aquí, ¿verdad, hermano? Y es que Dios ama a todos. Dios ama a todos. Es muy claro eso en la Escritura. Dios ama a todos. Pero me parece a mí que Él manifiesta su amor más a unos que a otros. Es evidente por la Biblia y por la experiencia que Dios manifiesta su amor más hacia sus siervos y hacia los que andan delante de Él con todo su corazón, como dice aquí. Hacia la humanidad pecadora alejada de Él, Él muestra su amor claramente. Él muestra su amor. Por eso no hemos sido consumidos, por eso la humanidad no ha sido consumida en esta pandemia, porque Él muestra su gracia y su amor. Bendito sea Dios, ¿cierto? Pero hacia su pueblo, Él tiene un amor especial. Y le hace su pueblo a quien aquí en el versículo 23 dice Él, sus siervos, los que andan delante de Él con todo su corazón. Amén. Ahora, es bueno empezar nuestras oraciones con alabanza, porque como que eso sintoniza nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, con la persona de Dios, con las cosas de Dios. ¿Ven? Suponga usted ha pasado todo el día trabajando o estudiando y se sienta o se arrodilla en su cuarto a orar, como hacemos con el grupo de oración de casi todas las noches. A las 9 de la noche, 8:30, bueno, cuando el tiempo se da, llega uno, se sienta después de todo un día de tener los pensamientos como una tormenta, el corazón, los sentimientos como una tormenta. No puede empezar a orar de una vez así como así. Le toca sentarse, le toca respirar, le toca calmarse. Y por eso es buena la alabanza, poner una canción que le ayude a sintonizarse, a entender en qué momento de su vida está. Es un momento único, piénselo, es un momento especial. El momento de la comunión con Dios es un momento único, especial, hermano. Es un momento que usted solo puede tener en ese momento. Puede que en su trabajo usted ore, pero nada como que usted aparta el momento y el día para hacerlo. Puede que caminando por la calle usted ore, pero nada como que usted aparte el momento para hablar a Dios. Bendito sea su nombre por siempre. ¿Ven? Entonces, tiene que ubicarse allí y la alabanza le va a ayudar a eso. Pero no solo que tiene que ubicarse allí, sino que tiene que empezar a pensar en quién es ese ser al que usted se va a dirigir. ¿Quién es ese ser a quien usted le va a orar? Y la alabanza le ayuda en eso. Y cuando usted empieza a decirle, Padre, no hay otro Dios como tú. El espacio, Señor, no puede contenerte. Usted empieza a calmar sus pensamientos y a pensar en quien debe pensar en ese momento, que es en Dios. ¿Cierto? No se supone que la oración sea un momento de estrés, un momento de carga. Se supone que la oración sea un momento delicioso, un momento rico, un momento especial, un momento lindo de su vida. Y entonces la alabanza le ayuda a eso, a que usted se centre, se sintonice, se calme, pero sobre todo a que piense en quién es ese ser a quien usted se va a dirigir. No es cualquiera, ¿no? No es Chucho, no es el perro ese que usted saca a pasear por ahí, no. Salomón lo dice, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Él lo dice allí. Es inexpresable, hermano. Nos vamos a dirigir a Él. Eso no tiene nombre, no tiene descripción alguna. Nos vamos a dirigir a Él. ¡Qué privilegio, qué bendición! ¡Qué cosa única, qué cosa hermosa! Allí es donde uno dice, la carne tiene que estar muy metida ahí,
Cuando una persona ve en orar, no un momento delicioso, sino una carga, un aburrimiento. La carne tiene que estar muy metida ahí. Usted lo piensa, es un momento especial. Bueno, pero no solo puede usted alabar a Dios cuando ora, sino que también debe recordar. Versículo 24 al 26 y el 56. 24 al 26 dice: que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Ese es versículo 24 al 26. Ahora vaya al 56 también. Al 56, donde dice: bendito sea Jehová, que ha dado a su pueblo Israel conforme a todo lo que le había dicho. Ninguna palabra, escuche bien eso, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Tremendo. Usted puede recordar. Entonces Salomón, después de que alaba a Dios, él empieza a recordar. ¿Y qué empieza a recordar? Empecemos desde el comienzo. Empieza a recordar a Moisés y las cosas que Dios le dijo a Moisés. Y él recuerda y dice, y tienen que ser conscientes y tienen que reconocer que ni una sola de las cosas que Dios le prometió a Moisés, que prometió a su pueblo a través de Moisés, ha faltado. ¿Lo recuerda? Pero luego va un poco más reciente la historia y dice: a mi padre David. Dios le prometió a mi padre David, y aquí hoy, delante de sus ojos, ustedes tienen que reconocer que lo que le prometió a David se ha cumplido. Se ha cumplido aquí. Eso es lo que dice el versículo 24 al 26. Se ha cumplido. Y ahí es donde él recuerda que las promesas de Dios, recuerda la fidelidad de Dios y lo que hablamos en el versículo anterior, que Dios es un Dios que guarda el pacto. Es decir, que Dios es veraz, que Dios es digno de confianza. Que si Dios, hermano querido, promete algo, dice algo, Él lo cumple. Amén. Ahora, esto es también algo muy importante de tener en cuenta en nuestro clamor, en nuestra oración. Si la alabanza nos serena, aquieta nuestro espíritu, nos tranquiliza y nos permite centrarnos en Dios, y por eso es importante alabar cuando tenemos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración. Sentarnos con nuestra Biblia en medio de la oración y leer las promesas de Dios nos ayuda a algo que es vital y que es muy importante para la oración, y es la fe, la confianza. Leer, recordar las promesas de Dios aviva nuestra confianza en Dios. Restaura nuestra confianza en Dios. Y es muy importante acercarnos a la oración con una fe profunda, sencilla pero profunda. La fe de un niño, la fe inocente de un niño, pero profunda. Y la profundidad de la fe se la da la palabra de Dios, expresada a través de lo que dice allí, pero especialmente a través de lo que Él ha prometido en su palabra. Las promesas son muy importantes en nuestra vida cristiana. Saberlas, conocerlas, manejarlas, memorizarlas es muy importante en nuestra vida cristiana, porque recuerde lo que Pablo le dice: este es el escudo de la fe, hermano, con que apagamos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la fe se aviva
mientras vamos conociendo las promesas de Dios. Por eso tome su Biblia cuando esté orando, lo hemos hecho varias veces ahí en la oración. Si no abrimos la Biblia para recordarla, sí recordamos algunas promesas que no sabemos de memoria. Y esto nos ayuda a centrarnos más, a ubicarnos aún más en lo que estamos haciendo en ese momento y a entender que el ser al que nos dirigimos es poderoso y que es digno de confianza, que es veraz, que no miente y que si ha prometido, ciertamente Él hará, hermano. Él hará. En su tiempo, ¿no? En su tiempo. Porque ese es el punto. Los del afán somos nosotros. ¿Cuántas veces le he dicho, no? Que los del afán somos nosotros. Él se puede tomar décadas para lograr algo. Décadas para tratar con nosotros. Décadas para transformarnos. Los del afán somos nosotros. Y a su tiempo, uno ve siempre las promesas de Dios hacerse reales. Pero no solo, fíjese eso, porque a mí me gusta eso que dice ahí Salomón en los versículos 24 al 26. Allí cuando él dice, al final del versículo 24 cuando dice, con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Qué importante eso. Como sucede en este día. Entonces, porque Salomón está diciendo que la fidelidad de Dios, él no solo recuerda, él no solo ve las promesas de Dios, sino que también ve su cumplimiento. Y por ello, nótelo, una promesa de Dios que se cumple en nuestra vida es un escalón que nos ayuda a creer más en Dios y apoyarnos más en Él. Y cuando vemos respuesta de Dios a nuestra oración, esa es la base, el escalón que nos ayuda a apoyarnos para crecer, profundizar más la fe. Las experiencias, hermano. Cuando Dios sana, cuando Dios libera, cuando Dios provee, cuando Dios habla. Que usted puede ver esas cosas en su vida propia y darse cuenta y decir, realmente pasó. Realmente sucedió, realmente ocurrió. Yo tengo una experiencia de Dios. Entonces, esas experiencias le ayudan a crecer en la fe, a tener menos temor del futuro, a tener menos temor cuando situaciones difíciles pasan. Pero en la experiencia de uno con Dios, en la experiencia de uno con el Señor. Por eso él dice ahí, aquí están las promesas de Dios y hoy las vemos cumplirse. Y las promesas de Dios cumplidas en nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, lo único que deben hacer es fortalecer nuestra fe y permitirnos crecer en Él. Bendito sea Dios. Entonces, cuando usted ora, usted puede alabar. Y cuando usted ora, usted puede recordar. Pero también cuando usted ora, usted puede pedir a Dios. Y aquí sí, vamos a estar un momento un poco largo aquí estos textos bíblicos. Pero Salomón hace varias peticiones en este texto bíblico. Por ejemplo, 28 al 30. 28 al 30 dice, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Usted puede pedir a Dios, para empezar, que lo escuche. Que le haga ese tipo de cristiano, que le permita hacer ese tipo de oración que Él escucha. Porque usted sabe que Dios no escucha a todos. Aún no escucha a todos los que asisten a una iglesia. Él escucha a sus hijos. Es claro eso, ¿verdad? ¿Se acuerda ya, por ejemplo, cuando en Proverbios Salomón mismo nos dice
que si alguno aparta su oído para no oír la ley, su oración es aborrecible. Lo dice Salomón. Cuando la gente dice, no, a mí no me gusta oír eso de la Biblia, a mí no me gusta eso de estudiar la Biblia, a mí no me gusta esas cosas. Dice, aparta su oído para no oír la ley, su oración es aborrecible, abominable, algo así, aborrecido o abominable, dice. ¿Ven? Entonces, hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser ese tipo de persona a la que Él escucha, de la que Él no aparta su oído para oír su oración. Así como Salomón pide aquí, que Salomón dice, Padre, escúchanos, escucha el clamor, escucha la oración. Y que Dios nos permita hacer ese tipo de oración que Él oye, como hablábamos en el punto anterior. Dios oye la oración con fe. Muchas veces Él responde oraciones por su misericordia. Usted ni fe tiene, usted ni cree, usted está lleno de temores. Pero ora, le pide a Dios y Dios le responde, fruto de su amor, de su compasión. Pero no sucede así siempre. Él es claro al decir entonces que para que Él escuche la oración, algo que va a ser eficaz la oración, es hacerlo con fe, ¿no? Y Santiago allá en su libro nos lo dice claramente. Dice que no podemos ser como la ola del mar, de acá para allá, que hoy creemos y que mañana no. Y Él sentencia y dice allí, quien tal haga, no espere recibir cosa alguna del Señor. ¿Ve? La fe debe ser firme, la fe debe ser fuerte, pequeña pero firme, como un grano de mostaza pero firme, como un grano de mostaza pero fuerte, hermano. Y esa es la oración que Dios escucha. Entonces pídale a Dios. Puede empezar por ahí como Salomón, pidiéndole a Dios que escuche su oración, que le haga el tipo de persona que le escucha y que le permita hacer el tipo de oración que él oye, hermano. Luego de eso, él pide ser perdonados. Él pide perdón, él hace una oración de arrepentimiento. Pero ojo que aquí hay un punto muy especial en lo que él dice. Salomón nos va a decir que las derrotas, la escasez y la enfermedad tienen su causa primaria en el pecado. En el pecado. Esto es una cosa para prestar mucha atención, porque no solo lo dice Salomón, en otras partes de la Biblia también lo dice. Sí. Ya le hago aclaraciones, pero por ahora entienda, según Salomón, las derrotas, eso que usted quería y le sale mal y no tiene éxito, las derrotas, la escasez, la pobreza, la miseria y la enfermedad tienen raíz primaria en el pecado, según Salomón. Y estamos oyendo la oración de un hombre saturado, lleno de sabiduría. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Al menos hasta este punto de su vida ha demostrado gran sabiduría. Por ejemplo, si usted lee el versículo 33, él dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, escúchelo, si tu pueblo fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaran en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a tierra que diste a sus padres. ¿Ven? ¿Está entendiendo la palabra ahí? ¿Qué dice Salomón? Él está diciendo, hay derrotas, hay muchas veces los creyentes, el pueblo de Dios es derrotado por sus enemigos por causa de su pecado. Ahí lo está diciendo, ¿verdad que sí? Amén. Luego usted, por favor, al margen anote, porque el tiempo no nos alcanza, verso 46 al 53, ojalá haga caso y lo lea ahora después de la prédica allá en su casa. Pero luego en el 35 él va a hablar de la escasez, dice: y si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligiereis, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad.
Cuando ahí dice, si el cielo se cerrara y no lloviere, es si viene la sequía. Y con la sequía el hambre, y con la sequía la escasez, y con la sequía la pobreza. Pero según Salomón, él interpreta aquí, dice, pero eso es por el pecado. De tal modo que si oran pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, entonces la lluvia vendrá, y con la lluvia la prosperidad, y con la lluvia la bendición. ¿Lo ve? Se fija que ahí lo dice. Ahora, no solo habla allí de eso, sino que también habla de la enfermedad. Versículo 37 al 31 dice, y si en la tierra hubiere hambre, mire lo que dice aquí, pestilencia, como la que estamos viviendo, una peste, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón, o plagas que se devoran las cosechas, todas esas son plagas, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón, dice, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga como esta que vivimos o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Se fija? La enfermedad, dice él aquí, lo relaciona y dice, por el pecado, de tal modo que si piden perdón, si se arrepienten de corazón, entonces Dios se llevará la enfermedad de sobre su pueblo, ¿no? Que es lo que yo vengo meditando, ¿no? Figúrese, lo que le decía al comienzo, ¿no? Si esto no logró ponerle usted de rodillas, esto que está pasando, esto que está viviendo usted, no logró ponerle usted de rodillas, imagínese el logro que es que un pastor logre que 10 o 15 de su iglesia, guardando las proporciones, mantenga una vida consistente y persistente de oración. Es que la dureza es pero terrible, hermano. Mira, la gente viendo lo que está viendo, dándose cuenta, y no entienden que Dios los está llamando a orar, y ni aún así. Una pereza, unas excusas, un pa' acá y pa' allá. Ni el coronavirus los puso a orar. Y entonces dicen, no hay esperanza, no hay esperanza, o sea, no hay esperanza para esas personas. Ni el COVID, ni la mortandad persiguiéndolos a diestra e izquierda, ni saberse expuestos a un peligro tan grave como ese, los clavó a orar, hermano. ¿Cómo era? No sé si estoy siendo claro. ¿Ah? Pero él pide perdón y entonces dice, usted puede pedir perdón. Y si pide perdón, se irá la derrota, la escasez, la enfermedad. Ahora, la aclaración, no siempre, pero sí muchas veces, hermano, las derrotas, la pobreza y la enfermedad son un producto directo del pecado, hermano. Sí, así se lo digo de una vez. A veces no voy a decir que siempre, yo no puedo afirmar que siempre, pero sí puedo decir, y es que estos ojos lo han visto, que las derrotas, la pobreza y la enfermedad, Salomón tiene toda la razón, en muchos casos son el producto del pecado, de la maldad, en una familia, en un padre, en una madre, en unos hijos. Porque no es que usted dice, no, yo soy el varón de la casa y yo peco y mi pecado es mi problema y mi pecado es mi cosa y eso no afecta a nadie más. No crea eso, claro que afecta a los demás. Porque con el juete a usted viene juete para todos y por justos pagan pecadores. ¿Se fija? Los muchachos dicen, no, mi mamá es la evangélica, mi papá es el evangélico, yo no. Entonces yo no tengo por qué y no sé qué. Y van y hacen y deshacen. Y luego viene el juicio de Dios. Y con el sufrimiento de ellos viene el sufrimiento de los demás.
O sea, ahí están todos metidos en la misma situación. Estamos irremediablemente conectados, hermano. Entonces, yo no puedo decir siempre que vino la enfermedad es por el pecado. Yo no puedo decir eso, ¿cierto? Pero sí puedo decir que en la mayoría de los casos ha sido así. Y las derrotas y todo ello. Eso. Por eso, y qué bendición que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de orar, de buscar de Dios. Y decirle, me arrepiento de mi pecado y me arrepiento de todo lo que hice. Y justo eres al hacerme pagar de esta manera toda mi rebeldía y todo mi todo mi pecado. Justo eres. Pero perdóname, Señor. Quítame esto de encima. Y si es la voluntad de Dios, Él se lo va a quitar de encima. Y le dará victoria si es su voluntad. Porque usted entenderá también, ¿no?, que el perdón de Dios es seguro. Pero el sufrir las consecuencias de nuestros pecados, eso queda a la voluntad de Él. Ya, yo te perdono, pero ahí te queda el aguijón en la carne. Yo te perdono, pero ahí te queda ese aguijoncito. Ahí te queda. Ahí te queda. ¿Se acuerda de Jacob? Cogió toda la vida, ¿no? Dios lo perdonó, lo hizo próspero, lo levantó. Bueno, de él salió la nación de Israel, pero le tocó cojear toda la vida. Cojeando. Ahí le quedó el aguijón. Ahí le quedó el aguijón. Bueno, ahora, en últimas, usted puede pedir consagración. ¿Cierto? Entonces, le dije, usted puede, en medio de la oración, usted puede alabar, puede recordar, puede pedir y puede consagrarse a Dios. Puede consagrarse a Dios. Estos últimos versículos hermosos me encantaron, hermano. Qué bella oración para replicar ahora en este tiempo en nuestras vidas. Dice: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. ¿Ve? Qué bonita oración. La oración es para consagrarme. ¿Ve? La oración es para morir a mí mismo. La oración es para tomar mi cruz de cada día. Mi oración es la evidencia de mi consagración. Oro porque soy una persona apartada para Dios y consagrada a Él. Me gusta buscarle en oración porque soy una persona apartada para Él, consagrada para Él. Mira, apenas dije eso de que la pandemia, ni siquiera la pandemia los puso a orar, se bajaron los que estaban ahí mirando, porque ahí bajó el número ya. Bendito Dios. Habían 30 y pico y ahora hay 26. Se fueron. Bueno, gloria a Dios. Mire, qué hermoso eso era. Entonces, claro, la idea es que cada vez que usted se levante del sofá, la cama, de sus rodillas, de donde quiera que usted ore, usted sea una persona más consagrada, más muerta a sí mismo, y que esté cargando con más amor la cruz de Cristo en su vida. Bendito sea Dios. ¿Se fija, hermano? ¿Se fija? Esa es la idea. Porque de nada sirve orar todo eso para pararnos a ser los mismos. Pues perfectos no seremos nunca. Pero sea al menos que cada oración nos sirva para ser mejores, más consagrados, más entregados a Dios. Y eso sucederá porque se lo pedimos a Él.
Mire qué modelo de oración tiene usted ahí. Puede pedirle a Dios, verso 58, inclina mi corazón hacia ti, Señor. Que no esté inclinado mi corazón hacia el novio, la novia, hacia el fulano, la mengana, que no esté inclinado mi corazón hacia el dinero, que no esté inclinado mi corazón hacia los entretenimientos, que no estén inclinados nuestros corazones hacia nada de esas cosas. Que esté nuestro corazón inclinado hacia Él. Número 2, que andemos en todos sus caminos. ¿Sabe qué quiere decir andar en todos sus caminos? Que nos comportemos de acuerdo a su palabra, a su voluntad. Eso quiere decir andar en sus caminos. Dice otra, y que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que le obedezcamos a Él. Esto es lo que quiere decir. Entonces, en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 12 en adelante, Salomón nos enseña a orar. Y él dice, cuando ores, puedes alabar a Dios. Y alabar a Dios es importante en nuestra oración porque nos ayuda a centrarnos en la persona de Dios, a concentrarnos en la persona de Dios, a tranquilizarnos, a sintonizarnos, a conectarnos con ese ser único y maravilloso al que vamos a orar. Salomón nos dice, puedes recordar. Y mientras oramos necesitamos recordar las promesas de Dios. Y no solo las promesas de Dios, sino también necesitamos recordar, hermano, las experiencias que hemos tenido con Dios. Su respaldo, sus respuestas a nuestra vida, sus milagros. Porque todo esto aviva la fe. Y la fe es importantísima para que nuestra oración sea efectiva. Salomón dice, puedes pedir a Dios, puedes hacer tus peticiones a Dios sin temor, sin pensar que es que Dios, siempre pidiéndole. No, a Él le gusta que uno le pida. Entonces, hay que pedirle. Y dice, pídele que seas esa persona a la cual Él escucha. Pídele que te permita hacer una oración que Él escuche. Y pídele perdón y arrepiéntete en tu oración, dice Salomón. Porque la mayoría de tus derrotas, de tus enfermedades y de tus escaseces provienen del pecado no arrepentido, del pecado oculto en tu vida. Pídele perdón a Dios, acércate a Él, para que Él te bendiga. Note que Él no pide ahí, no dice, no, pídele a Dios éxito, prosperidad, eso. No, pídele a Dios que te quite eso que impide que la bendición viene a tu vida. Y eso es el pecado. Y por último dice, y cuando ores puedes consagrarte. Pedirle a Dios que tenga una persona más consagrada, más entregada, más viva para Él. Cuando ores a Dios, conságrate, muere a ti mismo. Que te levantes de tus rodillas, del sofá, de la cama, de donde sea que hayas estado orando, y seas consciente que ahora eres una persona con más conciencia de Dios, de las cosas. Eres una persona más entregada, más santa y más pura para Él. Bendito sea Dios por siempre. Amén. Pues, hermano, hablar de la oración es muy bonito y muy entretenido, pero el punto es orar. Así que pongamos en práctica lo que hemos aprendido esta noche.